¡Axel! ¡Hey, Axel! ¡Axel! ¿Qué onda, hermano? ¿Todo bien, va? Aquí tranquilo, man. ¿Cómo te van las cosas? Todo bien. Sí, hermano, ¿cómo te va? ¿Cómo te va aquí? A mí me va bien, un poco el turista, pero siempre se va trabajando, Sí, normal. ¿verdad? Por lo que me sorprende cómo el cambio del clima aquí, después del sol, la lluvia. Aquí el tiempo es bien loco, bien Sí, loco el sí. tiempo. ¿Y cómo te va en Nueva York? Bueno, muy perfectamente bien, todo bien, trabajando. Estoy rentando un apartamento para mí solito. Y en la música, En la música, perfecto, todo me va. siento mucho lo de tu abuela, man. Sí, claro, fue muy duro para mí aceptar eso, pero tú ves. Te voy a poner una de las músicas que estoy trabajando yo allá en Nueva York, a ver qué te parece. Ahí me dices qué te parece esa música. Llega la música. ¿Ah? Está buena, está buena. Está pesado, está pesado, está pesado. Soy tu enemigo, tú eres mi enemigo. Si tú me deseas para intentar
la vida ya. Si soy tu enemigo, tú no eres mi enemigo. Si tú me deseas mal, te estás salando la vida ya. Si soy tu enemigo, tú no eres mi enemigo. Si tú me deseas mal, te estás salando la vida ya. Si soy tu enemigo, tú no eres mi enemigo. Guerra, que digo mira que no te rompas, guerra. No, 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 no. Guerra, te digo mira que no te rompas, guerra. No. La vida es la cosa de muerte en este mundo. Espero que me llegue es por eso que llegaron, mira nuevamente, para así poder derribar al oponente. Y yo voy a poner la mente en mi sitio. Si tú me deseas mal, te estás salvando la vida ya. Soy tu enemigo, tú no eres mi enemigo. Si tú me deseas mal, te estás salvando la vida ya. Soy tu enemigo. No le demos importancia a lo que diga la gente. Eso que no te importe, no. Mira, no queremos violencia. Dios, mamá. Amor, ¿qué tal, hijo? Llegando. Sí, llegando, ¿cómo está? Aquí regular. ¿Y tú? ¿Y cómo está? ¿Todo bien? Pues todo bien, mijo. Bueno, ¿y cómo fue que pasó todo bien? Pues ya sabes que cuando trabaja nuestro Señor, tenemos que decir presente cuando nos llama. Sí, porque Eso fue nomás que me enteré de eso, con la misma me vine para sí, acá. hiciste bien de venirte, mijo, para ver a tu abuelita. Sí, pero fue algo Sí. increíble para mí porque hace poco ella habló conmigo y yo Pues noté que sí, estaba pero muy bien. así es nuestra vida con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sufrió mucho mi abuela, no? No, no sufrió mucho. No sufrió mucho. Wow. Es que ya era su tiempo. Sí, Claro eso que es sí, todo. pero para mí Sí. no es tan fácil aceptarlo, tú sabes. Pues sí, tenemos que aceptarlo, mijo.
Da 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 da. Baromo gano yuaha no yuaha. Aparani ali putomi puto. Baromo gano yuaha no yuaha. Aparani ali putomi puto. Da da da. No se puede hacer nada, ¿no? Vos sí es cierto que en Nueva York hay que tener 2 o 3 trabajos, que ya también la vida está dura. Ja, no creas. Después de lo de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre todo va a cambiar. Ah, Puta, Todo qué va a dura, cambiar, va a ¿va? estar más duro la cosa. más duro, o sea que uno sí llega, porque yo todavía tengo la idea de ir allá a rebuscarme también, porque te veo tan bien, brother, que Pero puchica, no- da envidia. No es fácil. Da Horacio. envidia, fíjate. No es fácil, Horacio. No es fácil, de veras. Será vos. No es fácil. Ya no es ni de lavaplatos, allá. Allá hay de Bueno, todo. como dice que la mara, mira, aquí vienen al suburbio a decir que están en computadoras y están en... Pero yo sé que eso es mentira. No creas. La mayor parte de la mara está en lavaplatos. Esa es vida fantasía. Va. Vida fantasía. Es duro, sí, claro, es duro, pero hay que intentar. O sea que como vos trabajás como sus 14 horas mínimo, supongo yo, para que nos invites unos de nuestros Como dice el buenos dicho. tragos. Cambiando de tema, muchachos, ¿qué saben de Betty? Jesucristo. Que te cuente aquel vos. ¿Qué saben? Hermano, sabemos que eres el pesado con ella, viejo. Pero ahora yo creo que ya no se puede hacer nada. Ella ya encontró su ganar, ya tiene un hijo, ya está grande. ¿De veras? Sí, bien bonito por cierto, pero tal vez si intentas, no sé, si intentas yo creo que puedes conseguir algo todavía. Pero es la misma cosa del desempleo, la falta de oportunidades. Pues, yo aquí no la juzgo, bro. Pero que está con un maje de esos de la cooperación internacional que vienen aquí, todos pisados, vienen con plata y nuestra gente, pues, yo no sé cómo estabas vos, porque según sé te quedaste varios meses sin trabajo allá, entonces la chava también se tuvo que rebuscar. man. exacto. Pero está preciosa, amigo. Está hecha una reina. De eso sí te puedo asegurar. Sí, ¿Juran que lo que hablan es cierto, muchachos? sí, está hecha, derecha. Mira, inclusive yo me animé a caer, pero por pensar en vos, compadre, mira, que yo dije, yo asocié el Con el hecho respeto de de mi pensarlo, amigo. pecaste. No, mano, no, palo. no. Mira, por respeto te lo estoy diciendo. Por respeto te lo estoy diciendo para que te des cuenta que no te escondas. Es una niña preciosa. Mira, si yo no me encontrara en la situación que me encuentro, yo, Horacio Castellanos, le hubiera caído, compadre. Va. Yo sí hubiera pecado. Ya viste, Así Yo de sí hubiera fácil. pecado. Yo sí hubiera Así de pecado. fácil. ya ves. Y de buena Es que onda. una de las situaciones más graves, pues, es que vos te vas. Uy, chica, mira cuando te vemos. Si es que no muere tu abuela, no venís. Pero si yo tuviera la misma vida que ustedes tienen acá, fuera muy diferente. Ahí es muy difícil, Horacio. Pero ¿cuál es lo difícil? Te levantas a las 5 de la mañana, Jesús. te vas para el trabajo. Cuando salgo de mi trabajo, nomás descanso 45 minutos lo mucho. Con la misma me levanto nuevamente para el trabajo. Es muy difícil. No tengo ni tiempo ni para llamar a nadie, incluso con ustedes. No te llamé ni una vez. Lo mismo pasó con aquel, lo mismo contigo. Nunca les puedo escribir. Pero por cuestión de trabajo, no es porque uno quiera, es la vida muy difícil. De veras. ¿Y vos, Horacio, cómo está la situación aquí en Guatemala? Yo en mi puta vida nunca he visto una situación tan crítica como la que estamos viviendo ahora, fíjate. No solo no hay fuentes de trabajo, nuestros jóvenes ya no quieren estudiar. Nuestra gente ya no quiere hablar ni... Mira cómo te estoy hablando, pues. Español. Ni que hubiera nacido en España. Por algún film y casa film, hermano. Pero mosnare uno kato tu na bukomba la diga sagda la fidi garifuna sagda mabuso en girigia hayanu ani hanasio lubara que hamuga sentir guajamajo orgullosamente. Y hubo tu que onda uno, fíjate. Hubo tu Hubo tu onda. es que nos dividimos. Nos han dividido bastante. Give tu gimugo. Nos han Wow. dividido bastante. El mundo occidental que se vive aquí en Livingston, vos, las nuevas modas.
Bueno, también tienen un poco de culpa ustedes los que viven allá en el norte. Eso hay que decir. Sí, pues sí. Porque mira, si no hubieran mandado y mantenido a tanto... Bueno, ¿para qué hablarte vos? Niati bohun detu bale lalu ni anase bugate gwegu se anase tuago haliti baba unwe buwewe tura tau lugusu. Chile tiaba ora aba la dono guta a gwegu si tuma aba wanui aba tenego wanui tu balu hensa buku fena. Aha nalu hen nuku fena. Ibi de wati kete ba uningi ta buku fena tau wewe tu guta tau lugusu. Yati pero ni he aba uremu lunga ebela beremu ni lunga ebela tachawaru ni tigre gitu ni basi gitu bom. Goni ki bache be bidi porque ma bidi elimi uremu lebo. Mati herba liye tu. De la chirwe wile tabu bebe